Bueno, no es extraño cuando alguien va a visitar a otra persona planificar y coordinar de antemano los detalles de la visita. Usualmente, si vas a recibir a una visita en tu casa, limpiarías tu casa, quizás comprarías comida que a esta persona le gusta, tratarías de separar tiempo para poder pasar tiempo con esta persona. Y tampoco sería extraño que el que vaya a visitar a otra persona busque coordinar de antemano los detalles necesarios de su visita. Y en un sentido, esto es lo que está pasando con el apóstol Pablo y los corintios en nuestro texto. Él está por visitarles y está coordinando los detalles, pero es un poco más complicado, ya que Pablo les está mencionando aún en este texto algunos detalles incómodos y les está diciendo que cuando vaya a visitarles, si es que ellos no hagan lo que él les está pidiendo hacer, que la visita misma va a ser incómoda. Entonces él está escribiéndoles de antemano para llamarles a la acción y les está pidiendo hacer ciertas cosas. En el texto van a darse cuenta que él menciona que esta va a ser su tercera visita. Para recordarles del contexto y para poder apreciar lo que está pasando aquí, les recuerdo que en su primera visita el apóstol Pablo predicó el evangelio y fundó la iglesia en Corinto. En su segunda visita tuvo lo que él mismo llamó una visita dolorosa, en que aparentemente una minoría de la iglesia se levantó en contra de él, se opuso a él públicamente, y aunque la mayoría no estuvo de acuerdo, no se levantaron para defender a Pablo. Entonces él salió de ahí y recordó a este evento como una visita dolorosa. Después de salir, él les escribió lo que algunos llaman una carta severa, en que él les exhortó y les llamó al arrepentimiento. Y Tito le reportó que felizmente la mayoría de la iglesia se había arrepentido como respuesta a esta carta. Ellos habían afirmado su apoyo de Pablo y habían afirmado que ellos seguían creyendo el evangelio que él les había predicado, que no estaban desviándose tras otro evangelio. Pero lamentablemente había todavía una minoría no arrepentida. Y hemos notado que en el libro de 2 de Corintios hay un cambio drástico de tono entre el final del capítulo 9 y el principio del capítulo 10. A partir del capítulo 10, Pablo es agresivo y es sarcástico. Y hemos dicho que es probable que en esta última parte de la carta Pablo se está dirigiendo mayormente a esta minoría no arrepentida que todavía está cuestionando la autenticidad de Pablo como apóstol. Entonces ahora Pablo está preparándose para una tercera visita. Y él les dice que hay en ciertas cosas que él quiere que ellos hagan antes que él llegue. Entonces yo estoy titulando este mensaje Preparación para su venida, en parte porque el texto en sí se trata de la preparación de los corintios para la visita del apóstol Pablo. Pero en cuanto a la aplicación para nosotros, yo creo que hay en paralelos claros entre la preparación de los corintios para la visita de Pablo a Corinto y las preparaciones que debemos estar haciendo nosotros para la segunda venida de Jesús. Entonces estoy llamándolo preparación para su visita. Creo que podríamos expresar la idea clave de este texto para nosotros, o podríamos resumir lo que está en el texto de esta manera. Podríamos decir que Dios desea que sus hijos vivan vidas íntegras, que implica que no persisten en pecado sin arrepentimiento, sino que se examinan para comprobar que su fe es real y que viven de acuerdo a su voluntad mientras esperan su venida. Yo sé que esta es una oración larga, pero básicamente estoy resumiendo lo que vamos a ver en el texto. Dios desea que vivamos vidas íntegras, que implica no persistir en pecado sin arrepentimiento. Implica examinar a nosotros mismos para evaluar la realidad de nuestra fe. Implica buscar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios
siendo consciente de que estamos esperando la segunda venida de Jesús como nuestra bendita esperanza. Entonces, en el texto vamos a ver que en lo que Pablo escribe, esencialmente él dice a los corintios, aunque en el texto mismo no necesariamente vemos estos imperativos, pero esencialmente él dice a ellos: arrepiéntanse, examínense, anímense o sean animados y hagan estas cosas mientras esperan mi venida. Entonces vamos a empezar en versículo 1, del 1 al 4, con un llamado al arrepentimiento. Y de hecho, en vez de un llamado, más que un llamado, lo que tenemos aquí es una advertencia. Vemos que Pablo advierte a los que persisten en pecado en Corinto que si no se arrepientan antes que él venga, que va a haber juicio para ellos, que va a haber disciplina y juicio. Y lo que él está mencionando aquí en versículos 1 y 2 tiene que ver con lo que él mencionó en el texto anterior. Ven a capítulo 12, versículos 20 y 21. Él ahí dijo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, en particular, ahí al final del capítulo 12, Pablo menciona el pecado sexual. Y los de ustedes que han estado siguiendo el estudio van a recordar que vimos el mismo tema en capítulo 6, versículo 14 hasta capítulo 7, versículo 1. Ahí vimos que como Corinto era una ciudad muy pagana y que las religiones paganas de Corinto incluían la prostitución, que parece que algunos de los que habían llegado a ser parte de la iglesia en Corinto, a ellos les estaba costando dejar atrás ciertas partes de su religión pagana y cierta participación entonces en el pecado sexual que esto involucraba. También en 1 Corintios 5 vimos el tema del pecado sexual en la congregación en Corinto. Parece que había un hombre que estaba activamente viviendo en una relación no apropiada, sino inmoral con su madrastra, y parece que seguía como miembro de la iglesia y paralelamente y sin arrepentimiento activamente estaba viviendo en pecado sexual. Y parece que la iglesia en Corinto lo toleraba, que no lo tomaba en serio. Entonces el asunto en particular aquí no solo es que había pecado sexual abierto y no arrepentido en Corinto, sino fue la actitud de la congregación, la actitud permisiva que no lo tomaba en serio. Entonces volvemos a considerar lo que tenemos aquí en versículos de 1 a 4. En versículo 1, implícitamente, Pablo se refiere a Deuteronomio 19:15, que tiene que ver con una acusación formal en contra de una persona, con una acusación de pecado formal en contra de una persona. Y esto nos ayuda a entender entonces qué es lo que Pablo tiene en mente para su próxima visita a Corinto. Parece que lo que tiene en mente es que públicamente va a examinar y escudriñar a estos miembros de la congregación que activamente sigan viviendo en pecado sin arrepentimiento. Y parece que su idea es que al confrontarlos públicamente, a lo mejor los va a llevar al arrepentimiento. Pero en caso de que no se arrepientan, lo que tiene en mente es que van a ser excomulgados, que van a ser expulsados de la congregación. Pero algunos sugieren, a la luz del contexto, que es posible que Pablo tiene más que esto en mente. Algunos sugieren que él está sugiriendo que podría pasar algo como lo que pasó a Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira, que eran miembros de la iglesia primitiva, que se involucraron en una mentira buscando engañar a los apóstoles y a la iglesia, y Dios les quitó la vida? Entonces algunos sugieren que posiblemente Pablo está insinuando que algo así podría pasar.
Luego en versículo 3 vemos que Pablo dice que no importa lo que ellos piensen de él, que finalmente los que persisten en pecado no están resistiendo a Pablo, sino a Cristo mismo. Como hemos visto, algunos en Corinto cuestionaron la legitimidad de Pablo como apóstol. Y es muy probable aquí que algunos estarían recordando el intento fallido de Pablo en su visita dolorosa, en que no se pudo o eligió no llevar a cabo la disciplina de las personas que se opusieron a él. Entonces el punto de Pablo aquí es que si ellos persisten en su pecado, pensando que nada les va a pasar, porque según ellos Pablo es débil y no puede hacer nada, Pablo está diciendo que finalmente su problema es con Cristo y que Cristo no es débil, ¿no? Que Cristo puede hacer lo que quiere hacer. Entonces en versículo 4 Pablo sigue elaborando este punto. En su encarnación, en su sufrimiento y en su muerte, ciertamente Jesús se sujetó a la debilidad, pero en su resurrección se mostró poderoso. Entonces, en un sentido, por un tiempo, ciertamente Cristo era débil, pero no era pura debilidad, sino que la debilidad y el sufrimiento fueron su camino a la gloria. Primero la cruz y luego la corona. Entonces, otra vez, nuevamente aquí en versículos de 2 a 4, vemos que Pablo está diciendo que él también ha seguido el patrón de Cristo. Él admite que él es débil. Él admite que él ha sido manso con los corintios. Pero él también, según él en versículo 4, él también tiene poder en Cristo. Y los corintios entonces habían querido ver, los que estaban escudriñando a Pablo, ellos habían querido ver algo espectacular. Estaban esperando ver alguna manifestación espectacular para confirmar que Pablo era apóstol. Es como que algunos estaban desafiándole, diciendo, si tú eres apóstol, pues haz algo espectacular para convencernos. Y lo que Pablo les está diciendo aquí, que es posible que algo así pase cuando él esté ahí, pero no va a ser lo que ellos quieran. Si es que haya una manifestación espectacular de poder apostólico en su visita, no va a ser para bendición, sino sería en juicio, sería para aplicar la disciplina. Bueno, yo creo que hay buenas aplicaciones para nosotros aquí. Quisiera hacer dos. Primero, si tú no eres cristiano, yo te diría que tu situación es como las personas no arrepentidas en Corinto. Hemos visto que Pablo les advirtió que si no se arrepentían, que iba a haber juicio, pero les dio tiempo para arrepentirse. Y de la misma manera, la Escritura nos dice que Jesús, que vino la primera vez para salvar, va a venir otro día para juzgar. Jesús que vino para salvar va a venir para juzgar, pero ahora, hoy, en esta época y ahora, antes que Él venga, hay tiempo para arrepentirse, hay tiempo para creer, hay tiempo para ser salvo, hay tiempo para responder al Evangelio y a las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por los pecadores, por medio de Cristo. A responder a este mensaje acerca de cómo Cristo sufrió en lugar de aquellos pecadores que se arrepientan y confían en Él. Entonces, si no eres cristiano, debes reconocer el estado peligroso en el cual te encuentras y debes reconocer que Dios te llama a arrepentirte, te llama a creer. Y si no, cuando venga Jesús, serás juzgado por la eternidad. Entonces creo que hay un paralelo claro ahí para algunos de ustedes hoy en día y espero que aprovechen la oportunidad que tienen de creer, que responden con arrepentimiento y fe. Pero segundo, tú que profesas fe en Cristo, te diría que si activamente estás viviendo en algún pecado sin arrepentimiento, y quiero enfatizar esto, cada uno de nosotros peca todos los días. Pero el asunto es que si estamos caminando con el Señor, nos arrepentimos.
Pero te digo a ti que si tú que eres cristiano activamente estás entregándote a algún pecado sin arrepentimiento, Dios también te llama a arrepentirte. Y debes hacerlo antes de sufrir algún tipo de disciplina, o en un peor de los casos, si persistieras y te entregaras a este pecado, podrías demostrar que no eres salvo. No podrías apostatarte. Entonces, si estás entregándote a algún pecado, arrepiéntate mientras puedes. No, yo lo he mencionado antes, pero Thomas Watson en su libro sobre el arrepentimiento nos advierte que no debemos asumir o suponer que vamos a poder pecar. No deberíamos entregarnos al pecado pensando, después me voy a arrepentir. Entonces, arrepiéntate mientras puedas, no te entregues a algún pecado. Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto, donde vemos a Pablo llamar a los corintios a examinarse en versículos 5 y 6. Ahí dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces acuérdense que los corintios han estado, o algunos de ellos han estado escudriñando a Pablo, han estado buscando pruebas de su autenticidad como apóstol. Entonces ahora en versículo 5 él dice que en vez de examinarle a él, deben estar examinándose a sí mismos. Él dice: si es que sean tan ansiosos de escudriñar, que deben mirar en el espejo. Ahora, muchas veces, yo diría correctamente que es legítimo, muchas veces legítimamente nosotros usamos al versículo 5 para animar a los que profesan fe en Cristo a examinarse para ver que su fe es real. Yo creo que este es un uso legítimo. Pero quiero señalar que debemos reconocer que en el contexto, en versículo 5, cuando Pablo lanza este desafío a los corintios, que él tiene un propósito retórico, que él está dándoles un desafío retórico para enfatizar su punto. Es decir, que Pablo no descarta la posibilidad de que algunos de los corintios no sean cristianos de verdad. Él reconoce que esta es una posibilidad, pero él anticipa que cuando les da el desafío del versículo 5, que ellos van a responder diciendo: sí, estamos persuadidos que estamos en Cristo, sí creemos que somos cristianos. Y parece que Pablo mismo está persuadido que la mayoría en Corinto son creyentes. Entonces versículo 6 nos ayuda a apreciar la pregunta retórica de Pablo. En versículo 6 Pablo dice: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces básicamente él les está diciendo que si ellos afirman estar en la fe, ellos tendrían que reconocer a Pablo, porque Pablo les había traído el evangelio. Entonces, si ellos concluyen que son cristianos, tendrían que concluir que Pablo es un siervo legítimo de Dios. Ahora, yo veo dos aplicaciones aquí para nosotros. Primero, como mencioné, aunque Pablo ha tenido un propósito retórico, de todos modos creo que sí es legítimo reconocer que Pablo no teme decirles a personas que profesen fe en Cristo, examinarse para averiguar que su fe es real. Y muchos hoy creen que si alguien hace una profesión de fe, que nunca debemos animarle a cuestionarlo. Ellos creen que hacerlo sería equivalente a cuestionar la capacidad de Cristo a salvar. Creen que no, si yo le digo que debe averiguar que si es salvo, es como que estoy sugiriendo que Cristo no ha podido salvarle. Pero yo diría que las personas que dicen así están confundiendo dos cosas. Están confundiendo la cuestión de seguridad con la cuestión de certeza. En cuanto a la cuestión de seguridad, de que si un creyente verdadero puede perder su salvación,
la Escritura afirma enfáticamente que no, que todo aquel que Cristo salva, lo salva permanentemente, que todo aquel en el cual Dios comienza la buena obra, la perfecciona, que todo aquel que Dios justifica, Él glorifica. Entonces un creyente verdadero que de hecho ha nacido de nuevo, jamás va a perder su salvación. Pero esta es la pregunta de la seguridad. Otra cosa es la certeza. ¿Cómo puede una persona que saber que es salvo? Y bueno, la Escritura nos da varias respuestas, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 8:16 nos menciona el testimonio del Espíritu Santo. Entendemos que cuando el Señor salva a una persona, que el Espíritu viene a morar en esta persona. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Luego tenemos el testimonio de una vida transformada. En Gálatas 5:23 y 24 nos menciona el fruto del Espíritu. Es decir, que el Espíritu que viene a morar en el creyente, que es el sello de Dios, que confirma que es salvo, que testifica que es hijo de Dios, el Espíritu hace algo, produce fruto, produce cambio, produce una vida transformada. Y luego también una evidencia muy clara es la perseverancia en la fe. Aquel que ha sido salvo, aquel que ha creído genuinamente, aquel que ha nacido de nuevo, va a seguir confiando en Cristo hasta el fin, va a seguir confiando en Cristo y únicamente en Él por el perdón. Entonces tanto Pablo como Juan, específicamente en 1 de Juan, llaman a los que profesan tener fe a examinar a sus vidas para ver evidencias que confirman la realidad de su fe. Y tú que profesas fe en Cristo, te animaría a hacer lo mismo. Obviamente, si nunca ha habido un momento en que conscientemente te has arrepentido y has confiado en Cristo y solo en Él por el perdón, no serías cristiano. Pero a ti que conscientemente te has arrepentido y has confiado en Cristo y solo en Él, me alegra saber esto, pero debes pasar un poco más allá y hacer las preguntas bíblicas y averiguar y preguntar: ¿será que veo en mi vida evidencias que confirman que de verdad Dios me ha salvado? Entonces, si concluyes que no, te animaría a volver a considerar el Evangelio. Pero una segunda aplicación aquí. En el argumento de Pablo, él les dice que si ellos concluyen que ellos están en la fe, que entonces deben reconocer a Pablo, deben reconocer a su autoridad como apóstol. Entonces te diría que si te consideras cristiano, si tú has experimentado la realidad de la conversión, y si lo has experimentado al haber escuchado el Evangelio, al haber creído el Evangelio que encuentras en la Biblia, esto debe entonces animarte y motivarte a seguir creyendo. Esto debe generar en ti más confianza en la veracidad y la confiabilidad de la Biblia. En otras palabras, no tendría sentido decir: soy cristiano, Dios me salvó por el Evangelio que encuentro en la Biblia, pero no creo que la Biblia es confiable. O decir: sí, Dios me salvó, yo creí el Evangelio que encontré en la Biblia, pero no creo que la Biblia tiene autoridad. Decir: bueno, yo puedo obedecer lo que quiera o puedo ignorar lo que quiero. No, si has visto la realidad del Evangelio bíblico que encuentras en la Biblia, esto debe animarte a seguir confiando en la verdad de la Biblia y sometiéndote a la autoridad de Dios expresada en su palabra. Bueno, ahora en versículos de 7 a 11, yo creo, aunque no hay imperativo aquí, pero yo creo que Pablo esencialmente está diciendo a los corintios: anímense o sean animados. Él les ha llamado al arrepentimiento, les ha llamado a examinar la realidad de su fe, pero lo que Pablo les da en este texto no es pura reprensión, sino en estos versículos las cosas que Pablo dice a los corintios son cosas
que les animarían a hacer caso al llamado al arrepentimiento y a examinarse. Y yo veo 5 cosas que Pablo les dice aquí que les animarían a hacer caso al llamado al arrepentimiento y la examinación. Primero, tanto en versículo 7 como en versículo 10, Pablo les asegura que él desea que se arrepientan. En versículo 7 dice que desea que no hagan mal, sino que hagan lo bueno. Y en versículo 10 dice que les está escribiendo de antemano, esperando que se arrepientan, para no tener que ser severo cuando les visita. Entonces Pablo les está diciendo, mira, si yo tengo que escoger entre aplicar una disciplina y ser severo o verles arrepentirse, prefiero que se arrepientan. Él quiere aclarar que no es como que estoy con ansias de venir y ser duro y severo y aplicar la disciplina. Él les asegura que desea que se arrepientan. Entonces decirles que desea su bien y no su destrucción o juicio debe motivarles por mostrarles su corazón. Él les ama, desea que se arrepientan. Segundo, debe animarles a saber que todavía hay tiempo para arrepentirse. El juicio de los que estaban persistiendo en pecado no estaba decidido todavía. Él les está diciendo que si se arrepientan, que podrían ser perdonados, que podrían evitar el juicio y la disciplina. ¿Cómo vemos esto? Bueno, el lenguaje es un poco confuso, pero en los versículos 7 y 8 parece que esto es lo que Pablo está diciendo. Parece que está diciendo que ellos han querido ver una demostración extraordinaria de poder apostólico. Y parece que Pablo ha advertido que esta es una posibilidad en versículos 2 a 4. Pero ahora está diciendo que si es que se arrepientan, que Pablo no va a hacer algo contra la verdad por disciplinar a los arrepentidos, aunque le haga parecer mal o desaprobado. Es decir, él para defender a sí mismo o por su propio orgullo no va a llegar y encontrar a personas arrepentidas y decir, bueno, ya se arrepintieron, pero igual tengo que demostrar algo extraordinario. Bueno, ¿cómo podría hacerle parecer mal? Van a recordar que los oponentes de Pablo le han acusado antes de ser severo en sus cartas, pero débil en persona. Entonces ahora nuevamente en una carta, él está siendo un poco severo, podríamos decir. Él está advirtiéndoles de la posibilidad de juicio. Pero si él viene y no hay juicio, porque las personas se han arrepentido, sus oponentes podrían decir, ya ves, otra vez. Habló fuerte en su carta y luego cuando llegó no pasó nada. No podría ser igualito en un sentido a lo que pasó antes. Pero Pablo está diciendo en versículos 7 y 8 que no sería apropiado disciplinar a personas arrepentidas. Entonces no lo haría, aunque le haga parecer desaprobado. Bueno, tercero, yo creo que debe motivarles a los corintios saber que Pablo desea su restauración. Vemos esto en versículo 9. Pablo ora por su perfección, o sea, que ellos sean completos. Él desea ver a Dios completar o perfeccionar su obra en ellos. Él desea verlos restaurados. Él desea verlos perseverar en la fe. Cuarto, debe animarles a saber que Pablo desea edificarles. En versículo 10, Pablo afirma que como apóstol, que Dios le ha dado cierta autoridad, pero dice que Dios se lo ha dado para edificar y no para destruir. Y Pablo no desea verles a los corintios juzgados y destruidos, sino que desea verles crecer y desea verles alcanzar madurez en Cristo. Quinto, una última cosa que debe motivarles es un detalle que vemos en el versículo 11, cuando les llama a arrepentirse, examinarse. Pablo en el versículo 11 les llama hermanos. Les llama hermanos, lo cual me dice que Pablo está persuadido que la mayoría de ellos tienen el Espíritu, que tienen nuevos corazones y que entonces
porque son creyentes con nuevos corazones, con el Espíritu, que van a responder a su llamado. Él está persuadido que no va a ser en vano, sino que van a haber cosas en ellos que les van a llevar a responder. Y bueno, quiero hacer algunas aplicaciones aquí. Primero, si tú no eres cristiano, debes entender que Dios te advierte que va a haber juicio y condenación para sus enemigos. Y si tú hasta el final de tu vida o hasta el momento en que Jesús vuelve sigues siendo un no cristiano, debes saber que esto es lo que la Biblia dice que te espera. Te espera juicio y condenación. Pero espero que puedes apreciar lo que estamos viendo aquí. Dios te dice que hay tiempo para arrepentirse. Y Dios desea que te arrepientes. Dios te invita a arrepentirte, te llama al arrepentimiento. Entonces espero que aproveches esta oportunidad mientras haya tiempo. No sabemos en qué momento va a volver Jesús, y tú no sabes en qué momento vas a morir y te vas a encontrar delante del Señor. Pero ahora, mientras que estés vivo, tienes tiempo. Entonces te animaría, arrepiéntete mientras haya tiempo. Una segunda aplicación, si tú eres cristiano y si estás persistiendo en algún pecado, en forma de motivación, debes recordar que si de verdad eres cristiano, si de verdad has nacido de nuevo, que Dios es tu Padre, que Dios te ama, que Dios no está ahí esperando, queriendo hacerte daño, sino que Él sinceramente desea tu bien. Él sinceramente desea verte arrepentirte, ser restaurado, crecer, alcanzar madurez en Cristo y experimentar una comunión íntima con Él. Y esto debe motivarte, considerar la ternura, considerar el amor, considerar la paciencia de Dios para contigo. Espero que esto te motive. Otra aplicación para cristianos. Si eres un cristiano y si has sido un cristiano un buen tiempo, es probable que de vez en cuando has tenido que confrontar a otros creyentes acerca de su pecado. Pero cuando tienes que hacerlo, ¿cómo lo haces? ¿Con qué tono, con qué corazón lo haces? Y cuando lo haces, ¿qué te motiva? ¿Y qué deseas cuando lo haces? ¿Qué deseas para las personas que confrontas acerca de su pecado? Creo que debemos entender que hacerlo con amor y que aún expresar tu amor por el persona que tengas que confrontar acerca de su pecado, expresar tu amor, expresar tus buenos deseos para esta persona, expresar que les vaya bien en el Señor. Creo que esta es la mejor manera de confrontar a una persona. Es lo que más probablemente llevaría a que esta persona te escuche. Y si lo haces con enojo, si lo haces con orgullo, si lo haces con desprecio, es menos probable que te escuchen y no honraría al Señor, porque darías a entender que tú eres el juez, Dios es el juez. Entonces, si es que tengamos que confrontar a otros, hagámoslo con amor y aún digamos a las personas: yo te amo, yo deseo lo que te conviene, estoy tratando de ayudarte. No te hablo como tu juez, te hablo como tu hermano, como tu coperegrino que está buscando ayudarte, levantarte y seguir adelante. Bueno, en los versículos de 11 a 14, Pablo termina esta carta con algunas exhortaciones y motivación para los cristianos. Y él les va a ver pronto, y las cosas que les dice aquí son cosas que deben hacer antes o mientras que estén esperando a su visita. Pero también son cosas que los cristianos deben hacer durante toda su vida cristiana. Entonces yo estoy llamando este cuarto punto: mientras esperan. O sea, son cosas que los corintios deben hacer mientras esperan la venida de Pablo, pero en otro sentido son cosas que deben hacer durante toda su vida cristiana mientras esperan la segunda venida de Jesús. Y lo mismo aplicaría a nosotros. Son cosas que deben ser parte de nuestra vida cristiana al vivir nuestra vida cristiana, esperando nuestra bendita esperanza, que es la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿qué les llama a hacer? Bueno, yo creo que podríamos dividir las cosas que Pablo dice aquí en 4 categorías. Primero, en versículo 11, les dice que deben tener gozo.
Y yo creo que esta es una exhortación importante. Creo que es importante notar en el contexto de Segunda de Corintios esta exhortación. ¿Por qué? Mucho del libro se ha tratado de sufrimiento y debilidad. Sin embargo, Pablo ahora habla acerca del gozo. Entonces, los corintios y nosotros debemos reconocer que ciertamente la vida cristiana involucra el seguir el patrón de Cristo. Ciertamente involucra debilidad, involucra sufrimiento, pero también incluye grande gozo en medio de ello. Podríamos, creo yo, errar por ir al extremo en cualquiera de estas dos cosas. Es decir, que algunos solo hablan de gozo. En algunas iglesias solo hablan de gozo, como si la vida fuera algo muy fácil y un pasar de victoria en victoria. Y algunos no quieren reconocer que la vida cristiana incluye dificultad y sufrimiento. No quieren reconocer que el cristianismo incluye el llamado a tomar tu cruz y a morir, que es algo sobrio, es algo serio. Sin embargo, creo que en una iglesia como la nuestra es más probable que vayamos al otro extremo. Podríamos nosotros empatizar tanto las cosas que acabo de mencionar, que llegamos a pensar que como cristianos debemos estar siempre tristes y sombríos. Podríamos pensar que al reunirnos, que debería ser esencialmente como que alguien haya muerto, como un funeral, ¿no? Entonces, bueno, creo que podemos caer en este error. Entonces, podríamos perder de vista que es posible, aún diría yo que es necesario e importante que tengamos gozo ahora en medio de grandes dificultades. Segundo, aquí Pablo les dice que deben buscar crecer. Yo veo esto en versículo 11, donde él dice perfeccionaos. Como mencioné antes, esto connota la idea de ser completos. La idea aquí es de crecer, de alcanzar la madurez, de cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó. En un sentido, Dios nos salvó para disfrutar de Él por la eternidad en su presencia en la vida eterna. En un sentido podríamos decir que este es el gran fin de la salvación, vivir una eternidad con Dios, disfrutando de Él sin tener que lidiar con cosas que nos hacen pecar, sin tener que lidiar con el pecado y sus consecuencias. Pero no solo para esto nos salvó el Señor, sino que ahorita el Señor quiere obrar en nosotros para transformarnos. Comenzando ahora en esta vida, mientras esperamos nuestra bendita esperanza, mientras esperamos la segunda venida de Jesús, debemos estar creciendo en conformidad a la imagen de Cristo. Tercero, con más de una exhortación, Pablo les dice que deben buscar vivir en armonía. Vemos esto en versículo 11, donde dice que deben ser de un mismo sentir y que deben vivir en paz. Lo vemos en versículo 12, cuando dice que deben saludarse con el ósculo santo. Entonces, cuando él les llama a ser de un mismo sentir, no necesariamente está diciendo que tienen que ser uniformes. No necesariamente está diciendo que en su iglesia tienen que estar de acuerdo en cada detalle más mínimo, pero sí les está llamando a una unidad alrededor del evangelio y alrededor de la sana doctrina que él les había predicado y que ellos habían recibido. Y esto le lleva entonces a llamarles a vivir en paz. Dios desea que su pueblo en las iglesias locales viva en paz y en armonía. Entonces nosotros no debemos aceptar el dividirnos en facciones que siempre están peleando, sino que debemos tomar en cuenta el llamado que encontramos en Efesios a guardar la unidad del Espíritu. La unidad debe ser la norma, y si es que llegáramos a estar divididos, deberíamos de tomarlo en serio y a tomar medidas para buscar reconciliación, para vivir en paz y armonía los unos con los otros. Y bueno, lo del ósculo santo precisamente tiene que ver con esto también.
La idea del ósculo santo es de un saludo cálido, es de saludar a otra persona de manera cálida. Entonces ahora, si frecuentemente en la iglesia te vas a encontrar a otras personas y debes saludarles de manera cálida, si quieres obedecer este llamado y si no quieres ser hipócrita al saludar de manera cálida a una persona con el cual tienes un gran conflicto, esto te llevaría entonces a buscar reconciliarse con personas con los cuales has tenido conflictos o de los cuales has sido separado. Y la cuarta categoría de cosas que Pablo les llama a hacer aquí es que les anima a descansar en las promesas de Dios. En versículo 11 les anima a ser consolados. ¿Cómo? Por esperar en Dios y en sus promesas, aún en medio del sufrimiento. En versículo 11 les recuerda que el Dios de paz está y estará con ellos. En versículo 13 Él les recuerda de la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Entonces les llama a descansar en la bondad de Dios, en quien Dios es, en su presencia y en sus promesas. Entonces, para resumir y para concluir, en preparación para su venida, Pablo llamó a los corintios a arrepentirse, a examinarse, a ser animados, mientras que esperaban su visita. Nosotros no estamos esperando la visita de un apóstol, sino nosotros que somos cristianos estamos esperando la segunda venida del mismo Señor Jesucristo. Como he mencionado, esta es nuestra bendita esperanza, que viene otra vez Jesús. Y entonces todas las cosas que Pablo menciona aquí creo que aplicarían a nuestro tiempo ahora. El llamado a arrepentirse. Si no eres un cristiano, arrepiéntete mientras puedas antes que Jesús venga. Si eres un cristiano que activamente te estás entregando a algún pecado, arrepiéntete para que no experimentas disciplina o para que no te muestras apóstata. Aún a todos nosotros, que aunque quizás sigamos arrepintiéndonos y no nos estamos entregando al pecado, al pecar. Cuando nosotros vemos que pecamos, que pasa todos los días, nunca hagamos la paz con el pecado. Nunca debemos resignarnos al pecado, siempre debemos resistirlo. Siempre debemos arrepentirnos, siempre debemos buscar hacer morir la carne, no amar al mundo, resistir al diablo. El llamado a examinarse. No debemos llegar a ser súper introspectivos y constantemente estar dudando, pero sí vale la pena de vez en cuando comparar a nuestras vidas con lo que la Escritura dice acerca de un cristiano para asegurar que estamos viendo en nuestras vidas las evidencias que confirman que nuestra profesión de fe haya sido genuina. Luego, en cuanto a la idea de ser animado, espero que en la Escritura veamos el corazón de Dios, veamos cómo Dios es, veamos las promesas de Dios, veamos las muchas los muchos incentivos o motivaciones que Dios nos da para buscar vivir para Él de todo corazón, para buscar vivir en una relación de comunión íntima con Él. Y luego debemos hacer estas cosas mientras esperamos. Ciertamente la segunda venida de Jesús es nuestra bendita esperanza. Ciertamente y finalmente nuestra esperanza es una esperanza futura y eterna. Pero el tiempo ahora no solo es un tiempo de espera. No solo es un tiempo de no hacer nada, sino ahora es un tiempo de crecimiento. Ahora es una oportunidad de vivir en comunión con Dios, aún en medio de la dificultad, aún en medio del sufrimiento, mientras esperamos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Probablemente tendría diferentes aplicaciones a diferentes personas aquí, pero te pido obrar en cada uno. Te pido que nos ayudes a escuchar lo que nos hayas dicho, lo que nos dices en tu palabra y responder con el deseo de creerte y de ser hacedores de tu palabra. Padre, ayúdanos a esperar en lo que es nuestra esperanza.
a esperar nuestra bendita esperanza, pero al mismo tiempo ayúdanos a aprovechar este tiempo de espera para conocerte y para disfrutar de comunión contigo en este tiempo de espera. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.